Bienvenidos a la última neurona. Una. La última neurona. Pues gracias por estar nuevamente con nosotros. Quisimos seguir manejando la temática de exponerles nuestros gustos porque pues mucha gente nos comentó que tenemos gustos exquisitos en lo de las series de Netflix. Refinados, sofisticados. Exacto. Entonces dijimos, ¿por qué no? Vamos a seguir recomendando cosas, aunque probablemente pues igual ya las vieron, pero siempre es bueno volver a ver algo tan exquisito como estas películas que les vamos a recomendar el día de hoy. Esto sobre todo va orientado a que el público pues no es de una sola generación, ¿no? A lo mejor todos ya vieron Bambi, pero sí tienen de 30 para arriba, ¿no? Algunos Pocahontas, otros Volver al Futuro, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Hay películas que son clásicos y que marcaron generaciones, pero las nuevas generaciones no las conocen y viceversa. Habrá algunas muy buenas películas recientes que gente de más de, no sé, 50, 60, tal vez no las topen, no las tengan en el radar, ¿no? Uh-huh. Y hoy que estamos en la era de los streamings, de los servicios de streaming, Amazon, Netflix, etcétera, hay un gran catálogo para poder disfrutar en el encierro, ¿no? Entonces, pues siguiendo esta línea y siguiendo sus peticiones que nos hicieron llegar muy amablemente, pues es momento de recomendaciones de los que consideramos algunos de los mejores films que se han hecho. Entonces, pues bueno, no se han presentado. ¿Qué pasa con esos modales, señores? Bueno, por favor. Me presento, yo soy el maestro Lumière. Muy bien. De este lado el señor Hollywood. ¿Qué tal? Y el señor TNT. El día de hoy les vamos a traer, pues ya lo comentaron aquí mis amados compañeros de la última neurona, pues estas recomendaciones. Entonces, para no darle ya más vueltas al tema, vamos a meternos de lleno. Señor Lumière, ¿usted quería comenzar? Yo, sí, yo comienzo. Vamos a comentarles un poquito de estas películas. Puede que tenga spoiler, ¿eh? Sí. Entonces, aquí es el momento del spoiler alert. Exacto. ¿Por qué? Porque pues vamos a dar datos y vamos a comentar y todo. Pero aún así, aunque haya spoiler, tienen que recordar que el cine involucra más cosas, no solo la historia. Así ¿no? es. Entonces, valen mucho la pena por la foto, por cómo se dirige, etc. El spoiler es antojo, es como su foto de Facebook, ¿no? Si van a conocer a alguien, pues no se avientan una foto, se avientan 10 y después ya le dicen, vamos por un café, ¿no? Es como leerte la sinopsis, ¿no? En Netflix de la movie o de la serie, ¿no? Entonces, sí, decir un spoiler no es lo mismo que disfrutar la película cuando es una buena película, ¿no? Y con una buena compañía, no lo olviden. Es como si yo en vez de ponerles una rola se las tarareo. Así es un spoiler en el cine. O con una buena botana, también aplica. Así es. Entonces yo quisiera empezar en poner sobre la mesa la siguiente película que a mí en lo personal me encantó, que es El malo, el bueno y el feo, que se me hace una súper película clásica del western. Esa creo la conozco, es con Sayas, ¿no? Con Alfonso Sayas y todo este... No, esa es la de Huele a gas, maestro. La pulcata. Estas también son buenas. Díganos si quieren que hablemos algún día de estas joyitas de los 70s de mexicano de ficheras. Sí, no, el malo, el bueno y el feo fue una película que se dirigió en los 60 y con producción italiana, incluso por medio, porque muchos italianos estuvieron involucrados. El director es Sergio Leone, que pues se caracteriza por haber hecho ya 2 películas anteriormente que están dentro del subgénero del western, que llamamos spaghetti western, que es lo mismo que un western, nada más que hay más violencia, más agresividad, más todo este tipo de cosas. Entonces, que es muy interesante porque el spaghetti western pues influyó posteriormente al cine pulp o este tipo de cine más dinámico, donde se metían ingredientes de violencia y tramas muy ágiles, que era por ejemplo el cine que exalta mucho Tarantino en Django, ¿no?
Sí, porque Tarantino pues es amante, ¿no? De los del cine western, es sí. Western fanático. es vaqueros, balazos y Sí. hacerse el macho. Sí, pero la diferencia, por ejemplo, en esta película de un western normal, es que si ustedes ven Los Siete Magníficos o La Diligencia, estas películas que dirigía John Wayne, John Wayne, que igual es un el gran padre clásico de del todo el cine western. es que hay un ingrediente especial que es el hálito de violencia de los Estados Unidos. O sea, es una violencia muy, muy, muy dramatizada, en exceso, que irrumpe a cada rato en las tramas, en el desarrollo de las tramas, algo que no tiene un western normal. O sea, no viene esto bien marcado. ¿Por qué? Porque ya se buscar esa violencia que había en el viejo oeste y exaltarla en todo momento. Por eso películas como esta y posteriormente de Unforgiven, con Clint Eastwood, pues marcan. Incluso Clint Eastwood lleva la idea del western a su cine sucio, por ejemplo, Harry el Sucio, ¿no? Es lo mismo del spaghetti western, Sí. pero llevado a la ciudad, Sí. o sea, urbanizado y moderno. O Escape de Alcatraz, también es lo buena, mismo. sí. Es una misma línea de que te maneja un arquetipo muy norteamericano. Sí, al final del día, pues igual Clint Eastwood justo se forjó, ¿no? Bajo la idea y el cine western y lo fue transmitiendo, lo fue perdiendo ya más recientemente, ¿no? Pero... Y es de gran influencia ese cine. Digo, todavía se vio Hateful Eight, ¿no? De Tarantino. Ah, y también, se vio, sí. incluso hasta Adam Sandler creo que sacó una parodia de eso. Y No, igual influida, ¿no? Fue ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El otro cómico, el que se parece al de los Red Hot Chili Peppers, al baterista. Al Chad Smith. Sí. William Farrell. Will Ferrell. Will Ferrell. Will Ferrell fue el esa que es la sacó casa esa. de mi padre. Ajá, no, también hay otra. ¿Hay otra? también, con Esa no la Sandler. ubico, la de esa. Bueno, sí, Ubicado, el western la es otra. súper Ajá, es sumamente famoso. y ha sido tomado para muchísimas influencias, ¿no? Sí, Tanto en sí, cine sí. como hasta en música. Genial. Por ejemplo, en alguna canción, recuerdo de los Guns N' Roses, tomaron un pedazo de una película de western y la clavaron ahí. Y así hay muchas referencias, Sí, ¿no? pues Pero entonces álbum- el origen es bueno, malo y el feo. Por así Sí, decirlo. del spaghetti moderno, western, del del moderno spaghetti. spaghetti western, sí, Ajá, ok. que toma el canon de trama o de desarrollo de historia de, por ejemplo, de La Diligencia y lo expone. O sea, lo padre del western es que es una historia muy simple, Son simples. que ajá. tiene un inicio, o sea, no me voy a ir muy payaso, pero tienen acá lo que recomendaba Aristóteles en la Poética para hacer un libro: un inicio, un clímax y un desenlace. Se acabó. Bueno, y una historia, una narrativa cronológica lineal. Justo Ajá. ahora estoy recordando el único western que se sale de todo esto. Es El Topo de Jodorowsky. Seguro algunos los conocen, un western psicodélico espiritual. Es que muy eso, extraño. no sé si sea western, pero sí, o sea, tiene... Sí, es agarra. la base de... Agarra la ambientación, Ajá. el personaje tipo, ¿no? Pero ya las líneas narrativas ya son distintas. John Lennon lo agarró como la máxima obra en cine que se había hecho en su momento. Ese y la topo definió. trauma gente, así que no lo vean solo, por Sí, favor. la parte del duelo con el enano, ¿no? Ah, El sí, topo sí, está sí. muy buena, sí. Sí, no, aquí pues es totalmente diferente. O sea, el argumento de la película es muy sencillo. Son tres personajes principales. El bueno, que es pues Clint Eastwood, ¿no? Tenía que ser el bello, ¿no? El bello. El malo, que es un actor que se llama Lee Van Cleef, Ajá. y otro que se llama Eli Walsh, que es el feo. El malo también le apodan Turco, y al feo le llaman en español Ojos de Ángel, algo así. Ojos de Ángel. Era la traducción, pero en italiano, porque la producción original pues es italiana, le llama Vendetta, algo así. Y la película se filmó en las locaciones de España, Italia y Alemania. Qué No raro. se filmó en los Estados Unidos. Normalmente los westerns Sí, se es filmaban un siempre western que en no- Estados Unidos. En el desierto, ¿no? Del oeste. Sí, había ya locaciones muy específicas en Hollywood para O en filmar sets. eso. Ujú. Qué raro, mira, eso es un dato que no sabía. La foto, por ejemplo, es de un fotógrafo, Tonino De Licoli, que trabajó con Fellini también un tiempo. Con Fellini. Entonces Los grandes. sí agarraron de lo mejor de Italia para hacer la producción La de esta producción. película, porque Sergio Leone pues ya era un director Sí, aclamado. Sergio Leone tiene películas muy Y buenas. agarraron a uno de los mejores músicos en cuanto a producción de soundtracks, que es Y la Ennio, música, ¿no? Sí. Ennio Morricone. Ennio Morricone, exacto. Fantástico Que es el así. señor Morricone. Que a ver si podemos meter 10 segunditos de... Ting, ting, ting. Esa, cuando está esa canción,
Muchos críticos de cine han dicho que es de las mejores tomas del cine porque Es legendaria. ajá, marcó Época. incluso Ennio Morricone, si la escuchas bien, cada parte de la canción la adecua de acuerdo al personaje. Sí. O sea, si es el bueno le pone unos instrumentos de viento, el malo le pone sonidos como culturales humanos de fondo y al feo le pone una ocarina. Entonces cambia los instrumentos de acuerdo a la personalidad. Te va dando ese perspectiva. Y la toma de Sergio Leone, los ojos, la típica toma del western de te veo los ojos en el duelo de pistolas, nació ahí. Sí. O sea, eso marcó ya la dirección del cine nivel western, vaqueros, muy cañón. Cambió el mundo western. Ajá, sí, incluso pues sí, en dirección de tomas de primer plano, de la cara. Eso que hizo Sergio Leone incluso innovó es a herencia otras hasta Kill Bill. En Kill Bill ves lo en mismo. Kill Bill, Sí. Tarantino, Es que lo Tarantino usa muchísimo. lo usa mucho. Y en otro tipo de películas también lo podemos ver la reproducción, porque el cine noir o cine negro que nace después es lo mismo, nada más que en vez de vaqueros, métele gangsters y Detectives, gangsters. Ajá, entonces es la misma línea, la misma muchos fórmula. cigarros. Y podemos decir Y que alcohol. incluso la mayoría, el 80% de las producciones de Hollywood eran westerns en los años 30. O sea, el cine western fue lo que levantó a Hollywood. Sí, pues de hecho la última, ¿no? De Tarantino pues narra justo eso, ¿no? La decadencia La de Érase una vez en Hollywood, ajá. Este tema de los westerns, cómo se van acabando, y muchos de sus actores igual que fueron muy famosos, pues igual se fueron degradando hacia los 70, ¿no? Ya dejó de ser muy famosa esa producción y de hecho se acabó. Sí, ya no se sí. producen como tal. Y entonces, para terminar, el argumento es sencillo, ¿no? 3 personajes, el bueno y el feo, Contra el bobo. van a competir al inicio entre ellos, pero se encuentran a un soldado herido y el soldado les dice que hay un tesoro en un cementerio. Entonces los dos, en vez de darse entre ellos balazos, se unen esfuerzos para encontrar ese tesoro. El problema es que el malo pues va a hacer todo lo posible por encontrarlo el primero. Y ahí es cuando los 3 se dividen y al final llegan al tesoro y es la toma del duelo entre los 3 en el cementerio. O sea, los 3 van a agarrarse a balazos y el que quede vivo se queda el tesoro. Entonces es una línea, argumento sencillo, pero manejado a la perfección. Entretenido, o sea, muy bueno. Eso significa que lo que les decíamos, para hacer una buena película de cine no necesitas la gran historia, sino saberla expresar a través del cine. Exacto, que la cámara te cuente. Señor Lumière, ya solo le faltó decirnos quién gana el duelo, ¿no? Pero eso, véanla. Sí, no les vamos a spoilear el último minuto, ¿ok? Entonces, pues ahí está. ¿Quién mató esta película? Maestro, ¿quién le va? Maestro TNT, ¿quiere rifarse? No, creo que iba acá el señor Hollywood. Que trae sus grandes películas para mostrar hoy. Pues miren lo que hoy les traigo. Para empezar, va a ser esta película clásica que ya se convirtió de culto del género terror slasher, ¿no? Medio gore. Medio gore, hardcore. Es de 2003. Es una película dirigida por Rob Zombie y desde mi punto de vista su mejor película. Es la única buena película. Así es. La Casa de los Mil Cuerpos, House of Thousand Corpses. Es muy interesante esta película porque es ambientada en 1977, donde nos cuenta la historia de 2 parejitas jóvenes que van en un mismo auto cruzando Norteamérica en un proyecto que se trata de documentar spots, ¿no? interesantes en la carretera. Y están haciendo como un libro, como tienen su proyecto, ¿no? Y dan con un punto que es se llama Captain Spaulding's, donde vende pollo y es una gasolinera, ¿no? Y tiene una atracción. Está muy raro eso, pero es muy bueno. Se llama Murder Ride. Entonces es como una atracción de casa del horror, ¿no? Ajá. Entonces ellos quedan fascinados. El spot en sí mismo tiene como si fuera un pequeño museo de los horrores. Y bueno, las escenas son muy interesantes. Desde el inicio te das cuenta que es algo diferente, violentas, los personajes son grotescos a su manera. Y bueno. Sigue mucho, ¿no? La línea justo de Rob Zombie, que ya venía
sus Desde videos White Zombie musicales. hasta su separación y él como solista, pues toda esta atmósfera que siempre fue construyendo, ¿no? Justo de su caracterización y todo este tema, Así como es. dices, más gore, más violento, y lo refleja bien en esta película. Pero, Así es. por ejemplo, lo que a mí me gusta mucho de Rob Zombie y me recuerda en algún aspecto una parte decadente, ¿no? A través de la sátira y la ironía, retomar esa decadencia en los lugares del sur desolados de Sí, los así Estados Unidos, ¿no? El desierto. Y de hecho le toma encanta, ¿no? Y mucho- genera la estética de la contracultura en su lado más perverso. O sea, yo me imagino, por ejemplo, a la Family de Charles Manson, Sí, ¿no? exacto. Porque son como hippies Sí. degenerados, ¿no? O sea, se Sí, visten sí. con overoles y andan acá. Sí, sí, de hecho, bueno, la película va por el lado de que les cuenta la historia del doctor Satán, ¿no? Entonces les dice, vivió por aquí y era un doctor loco que vivía en un manicomio y entonces hacía experimentos y después fueron por él las autoridades y lo Desapareció. enterraron y después desapareció de su tumba y nadie más lo ha visto, ¿no? Entonces les fascina esto a las parejitas y entonces deciden ir a buscar ese lugar y eso desencadena pues toda la historia en donde ya conocen la casa de los 1000 cuerpos, ¿no? Donde hay una familia bastante loca y grotesca que ya es donde se cuentan esta estética tan gore que tú mencionas, ¿no? Exacto. Los Firefly, personajes como Otis, Baby, el abuelo Hugo, Tiny, el hermano, la mamá Firefly. Tiny, por favor, si ven la película, cuando vean Tiny, se van a reír mucho. Es totalmente una exageración, es brutal lo que presenta ahí Claro. este Rob, pero que de hecho hace mucha referencia a la masacre en Texas, la original. O sea, esta película siento que es eso, es como un poco ahí de referencia a este tipo de película. Así Y si es. ustedes vieron esa de la masacre en Texas, perdón, la original, la viejita, ¿no? La del 2004, creo, con Jessica Biel. También es de los 70s. Ajá, es también Una setentera y es así. De este estilo, siento es lo que buscó representar acá este hombre, ¿no? Bueno, la de Así es. Jessica Biel es la versión moderna, ¿no? Sí, O sea, sí. que- Sí, esa es la Pierde- moderna y pierde hubo mucho. otra después. Ajá. Las versiones modernas del Masacre en Texas pierden mucho del horror original, de lo seco de las tomas. Pero bueno, del lado de la Casa de los 1000 Cuerpos, es la convivencia con los Firefly lo que empieza a Sí. trastornar toda la película, a llevarla ya hacia el horror corporal, el horror psicológico, ya una atmósfera de asesinos seriales, necrofilia, canibalismo, persecución, tortura, ritos satánicos, cosas muy, muy hardcore. Sí, bastante. Todo también en un tono de película de series filme B y filtros neón, a veces unos ciertos inserts retro, blanco y negro, y todo esto pues le va cambiando, ¿no? al espectador como, ¿qué estoy viendo? En verdad Tomas está muy en extraño, ángulos ¿no? bien raros que justo como que deforman, ¿no? La cara o a la persona y te dan como esa sensación como de repulsión al Así verlos. es. Y para finalizar el cóctel, música, el soundtrack es bellísimo, por supuesto tiene música de Rob Zombie, pero también tiene música vintage, por así decirlo, ciertas música country, música folk, entonces es bastante Y interesante la actúa mezcla. su mujer, ¿no? Es la que le hace de Baby, ¿no? Baby Ajá. es Sherry Moon Es- Zombie. en la vida no hay real es su película esposa, ¿no? donde no salga Sherry Moon Zombie, e incluso en todos sus videos empezó a salir un rato, ¿no? O sea, si algo tiene el sello Rob Zombie, tiene la imagen Sherry Moon Zombie, ¿no? Entonces, un punto importante de esta película es que se filmó en 25 días, nada más. Se filmó Fueron en el año rápidos, 2000. Sí, solo 25 días se acabó y Wow. con $4 millones de presupuesto. Entonces, Wow, le fue salió algo barato y fue efectivo, ¿no? En 5 bastante. días y se acabó. Realmente no se pudo estrenar oficialmente digamos, en gran formato en varios cines. Sí. E internet fue el que hizo popular Que se a la propagara, película de hecho. y la volvió de culto, lo cual ya dio paso
a las otras 2 películas. Estamos hablando aquí de una trilogía. Las siguientes es Devil Rejects y Three from Hell. Desde mi punto de vista no cortan con los elementos fantásticos de la primera película. En la primera, por ejemplo, no se aclara todo, dejando cierto misterio, cierto tono, que pues ya en las siguientes películas son como más humanas. Sí, se más pierde mucho. Más de asesinos o personajes violentos, más tipo Natural Born Killers, que también es muy buena película, pero ya se quita el misterio. Entonces... Sí, no tiene el mismo feeling, no tiene la misma temática, y sí, por eso esta, como bien mencionas, yo creo que es la mejor de Rob Zombie. Es también lo mejorcito que hizo. Un punto importante. Hasta ahorita, ¿no? Hasta ahorita. Podría ser que la influencia en el cine de Rob Zombie de John Carpenter. Creo que es mucha. Bueno, 100%. Creo que es mucha porque, por ejemplo, si vemos la última película de John Carpenter, que creo que fue en el 2000, no recuerdo, 2000 algo. Se llama Encerrada, algo así. Pero John Carpenter la filmó con el mismo tipo de cámara que se rodaba en los 60. Entonces tú ves la película, sí, está ambientada, parece que estás viendo una peli de los viejilla, 60. ¿no? Sí. Incluso ese como, no sé el término técnico, perdón, pero ese como ruido en la imagen, ¿no? Es muy interesante porque también Rob Zombie juega con eso. Así es. Con esos como colores, ruido, así que parece que estás viendo una película más vintage, a pesar de que es actual. Sí, y creo que eso es muy de John Carpenter. Incluso las escenas, por ejemplo, de persecución son muy Halloween de John Carpenter también, si las vemos, ¿no? Entonces, incluso Rob Zombie dirigió Halloween. Sí, hizo su versión. Que John Carpenter, pues no, por desgracia, no hizo comentarios muy atinados de la versión de Rob Zombie. Es que bueno, Halloween 1 es una joya, ¿no? Del cine, de Carpenter. Sí, sin duda, Carpenter es superior en ese aspecto, porque es su obra, ¿no? Pero Halloween de Rob Zombie está interesante. No es mala, a mí no se me hace mala. Digo, entiendo el ego tal vez de Carpenter, ¿no? De que alguien quiso llegar y su película y su creación, ¿no? Pero no se me hace mala, pero sí la de John Carpenter es mejor. Pero está mejor Rob Zombie haciendo sus pelis, esa peli está muy, muy chida. Sí. Pero bueno, dicho lo dicho, vayan a ver Casa de los Mil Cuerpos. Sí, y bueno, es mi turno. Como ya vieron, vamos a ir mencionando uno cada quien. Entonces me toca a mí, y con la que voy a comenzar hoy, ¿no? Es una película bastante interesante. No es, creo, muy famosa, la verdad, pero es una de las joyas de probablemente uno de los directores de cine más importantes del siglo XX, ¿no? Y pues bueno, estamos hablando de La Hora del Lobo, de Ingmar Bergman. Este director nacido en Suecia, que aparte de ser director era guionista, era productor y también era productor de obras de teatro, era todo un monstruo. Tiene pues alrededor de 40 películas, o sea, tiene un legado grande, y de como 30 obras de teatro, ¿no? También que dirigió. Lógicamente a Bergman se le conoce mucho en el ramo que así se le suele llamar de cine de arte, por películas como, no sé, El Séptimo Sello, Fresas Salvajes, Fanny y Alexander, Gritos y Susurros, El Huevo y la Serpiente, por ejemplo, que en esta última sale David Carradine, que es el que sale en la serie de Kung Fu setentera, lo recordarán, o que sale Bill, como, ¿no? Bill en Kill Bill. Este gran actor, ¿no? Que igual tiene todo un legado, también trabajó con Bergman. Entonces, regresando a esta película, La Hora del Lobo, pues bueno, digamos que es como por ahí de las 10 en adelante, ¿no? Sí, ahorita les explico a qué hora es. Básicamente es una película que se estrenó en febrero de 1968, mismo año que se estrena Odisea del Espacio, para todos aquellos amantes de sci-fi. Es una película lógicamente a blanco y negro, en la cual pues se está narrando una historia de lo que es un artista, un pintor y su esposa, ¿no? Que se mudan a una isla porque el señor era atormentado por sus sueños y por sus pesadillas, ¿no? Y las visiones que tenía. Entonces se quería alejar de toda la sociedad y se van a esta isla, ¿no? Entonces en la isla, pues bueno, se suponía que no vivía en
teoría nadie, ¿no? Pero se dan cuenta rápido que sí, y que hay más personas en esa isla. Y pues bueno, el señor, este pintor le muestra a su esposa en unos retratos las pesadillas que tiene, ¿no? Y un día este señor se encuentra con un duque, un varón que lo invita a su castillo y llega con su esposa, y al llegar su esposa se da cuenta que esos retratos que le mostró son todas las personas que están en esa cena, ¿no? Qué perturbador. Exacto, y se empieza como a dar cuenta de que la locura de su esposo, de este pintor, pues tiene cierta línea de realidad, ¿no? La verdad está muy buena, no quiero arruinar más ni spoilear más porque si cuento se arruina el espectáculo de esta película. La verdad me parece que está muy bien trabajada, lógicamente Bergman cuida mucho las tomas, los guiones porque él mismo los armaba. Realmente o sea, cómo los actores también trabajan los guiones es muy bueno. De hecho él se casó mucho, como varios directores lo hacen, con ciertos actores de la época de allá de Suecia. Y pues muchos piensan que esta película de La Hora del Lobo habla un poco también de la vida de este Bergman, ¿no? Y lo que estaba atravesando, de esa locura que estaba atravesando justo en su vida, de inestabilidad, de no poder sentirse a gusto y cómodo, y de la relación que tenía justo con la protagonista de esta película, ¿no? Entonces es bastante buena. Yo diría que esta la vean recién se levanten, porque si no, igual y la encuentran un poco tardada, ¿no? Un poquito aburrida, porque como es cine más lento, donde las escenas duran más y hablan más, pues uno se puede llegar a aburrir, ¿no? Y aparte pues no tiene acá todos los efectos de un Avengers o algo así, ¿no? Sí, Que te mantenga. si no han aguantado una de Kubrick, Sí, no lo intenten de noche. Sí, no lo intenten de noche, la verdad. Y recuerden, es como ese de huele a ovo. Bueno, pues ¿qué hora es? Es la hora del lobo. Exactamente, entonces de esta película pues algo interesante es que no tiene como tal un soundtrack, no hay música. Hay como una sola escena donde alguien toca el piano y ya, y no hay más música en toda la película. Entonces eso está interesante, te hace que a fuerza te concentres en lo que está pasando, los diálogos, en cada movimiento de cada personaje. Siento que ha de ser una experiencia interesante porque es un cine que te lleva con la imagen, porque hoy se usa mucho el recurso de la música. Exacto, de fondo, efectos y especiales, escena triste y el pianito, ¿no? Ajá. El violín, es la emoción y empieza un alegro, algo más rápido, ¿no? Que te va llevando, sea película de acción, sea drama, sea lo que sea, ¿no? Entonces, qué interesante suena esa experiencia. Está muy bueno, la verdad sí, se las recomiendo mucho. Y hay una parte bien buena del guión que dice que es la hora del lobo, ¿no? Dice, la hora del lobo es el momento entre la noche y la aurora, cuando la mayoría de la gente muere, cuando el sueño es más profundo, cuando las pesadillas son más reales, cuando los insomnes se ven acosados por sus mayores temores, cuando los fantasmas y los demonios son más poderosos. Está bien padre cómo define Bergman ese concepto de su hora del lobo, ¿no? Y sí, es una hora que se puede decir a las 3 de la mañana, esta es la hora del lobo. Así que aguas, chavos. Es como que todo sea relativo en este tiempo, y aquí sean las 3. De las brujas, ¿no? Ajá, que es la como misma, la hora de las brujas, ¿no? La misma idea. Sí, la verdad. Como la hora cuchi. Ha de ser súper recomendación. Yo no he tenido la fortuna de ver esa película de Bergman que mencionas, pero pues sí he visto pues las clásicas, ¿no? El Séptimo Sello, Fresas Salvajes. Y sí, son súper películas. Sí, es uno de los grandes directores de cine, de verdad, del siglo XX. Se lo recomiendo mucho, no solo esta película, todo lo que haga que hizo este gran director, chéquenlo. Realmente, pues ya concluyendo esto, básicamente, ¿qué toca esta película? Pues la locura, ¿no? El tema de no estar sano mentalmente, y lo aborda desde ciertos aspectos medio surrealistas y folclóricos de Suecia, ¿no? O sea, cierto folclore sueco, no tanto el que nos han acostumbrado acá, ¿no? En Hollywood.
Entonces, súper recomendada, esa es un peliculón. Me hizo recordar la película de John Carpenter, donde también alguien escribe, un escritor, y Sí. ¿cómo se llama? In the Mouth of Madness. En la boca de la locura, donde hay cierta realidad en estos escritos y se cruza la locura con la realidad y las dimensiones y cosas muy extrañas. Sí, La Hora del Lobo es muy buena. Al final, pues básicamente queda como inconclusa la historia de qué pasó, ¿no? Y eso es lo que te atrapa tanto de esa película. Pues con esa comienzo yo, pero ahora qué, señor Lumière. Siguiente carta, La suéltela. siguiente película, como a mí me gusta el cine, pues un poco más relax, un poco más tranquilón, soy más de, pues no sé, de que una película me mantenga en la línea de la historia y cómo se desarrolla. Entonces, y aparte de que también se me hace como un antes y un después en la historia del género del cine, aunque tal vez ustedes digan, ¿cómo es? Sí, pues sí, esa está, porque para mí es lo que va a marcar un antes y un después en el cine de espías. Para el señor Hollywood todo vale. Mientras genere un millón. Y es la de 007, El Doctor No. Peliculón. Sacaste la dominguera. Peliculón. Señor Lumière. Okay. La gente puede decir, no, ¿cómo marcó? En verdad, la forma Pasó de de hacer vaqueros cine, a espías. pasé de vaqueros a Siempre hay exacto. pistolas. ¿Qué Sí. está pasando aquí? Es una película que, en mi opinión, me parece muy interesante porque se filma, bueno, se estrena en 1962 de la mano de un director pues primerizo en ese momento que aceptó tomar el guión y llevarlo al cine, que es Terrence Young. Y aparte fue la película que le trajo al mundo del cine a Sean Connery. O sea, Sean Connery no existía, era un cuate que se dedicaba al fisicoculturismo. Que, por cierto, si quieren ver la parte más físico-culturista de Sean Connery, vean Sardos. Una cosa muy extraña donde sale en una tanga que Sí. una tanga roja y con una colita de caballo. Bizarrísima, por favor. Sí, vean. que por cierto, pues, Sean Connery murió hace unos meses, el año pasado, en octubre. ¿Ya murió? Ya, el año perdí. pasado. El año pasado Pobre murió pandemia. Sean Connery. Y también actúa la primer chica Bond, que es Ursula Andress, que era una actriz sueca que trajeron. Pero es muy chistoso porque usaron a una actriz sueca para hacer el papel de una jamaiquina. Entonces la broncearon. ¿Jamaiquina? Sí, de una jamaiquina. Porque el argumento de Doctor No es que James Bond hay un asesinato de 2 agentes del M16. El M16, que por cierto sí existió, sí era una agrupación de Gran Bretaña, que se fundó en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, se usó muchísimo. ¿Qué tiene que ver esto? Es MI6. MI6. Buena precisión. Ajá. Es M16, ¿no? No sé. No Según sé de, señores no sé de Espías, agencias. nos pueden dejar en sus comentarios cuál es la correcta. MI6 o MI6 o Esto ya es un debate. M16 es un rifle. M16 es o un rifle. M16. Sé por Call of Duty. También habrá de videojuegos. Ya la están esperando, lo sé. Bueno, Bueno, también le llamaban SIS, S-I-S, que no sé qué signifique, igual amantes de los espías. díganle aquí Era, al señor era, era Lumière. la agencia de la Gran Bretaña de inteligencia, como su CIA. Entonces, ahí trabajaba el escritor de James Bond, que es Ian Fleming. Ian Fleming, que durante muchísimo tiempo estuvo colaborando ahí para pues, las altas esferas de la realeza británica. Y ellos lo que hacían, ¿por qué les cuento esto? Porque tiene que ver mucho con el argumento de James Bond. Lo que ellos hacían era generar historias o narrativas que desviaran la atención en la Segunda Guerra Mundial, o que incluso metían espías en el régimen nazi para que abordaran historias que algunos seguidores nazis tenían. Entonces fue muy común que Ian Fleming y otro escritor que se llama Delan Brave empezaron a hacer lo de la lanza del destino y llevaron a sus espías alemanes para que dijeran que ellos habían visto dónde estaba la lanza del destino, y los nazis, como estaban muy obsesionados con estos temas, pues iban y decían va, y empezaban a financiar en esto, y Gran Bretaña decía, les estoy desviando la atención de lo que realmente deberían prestar atención, ¿no?
Entonces era como muy interesante porque era un grupo que fabricaba historias para desviar la atención del régimen nazi. La propaganda, ¿no? Se dice O sea, que ellos- la CIA hizo lo mismo con los ovnis. O sea, que se aventaron. 97. Sí, crear historias para desviar la atención de otros fenómenos. Y eso le hacían a los nazis, ¿no? Entonces Ian Fleming a eso se dedicaba, a hacer historias para mentirle a los nazis. Oye, ¿hay trabajo de eso todavía? Soy bueno. Entonces, después pues ya acaba, sale de esta agrupación británica y es escritor y empieza a hacer las novelas del agente 007, que la firma de 007 tiene que ver mucho porque Ian Fleming estuvo leyendo muchísimo, y aquí es donde todo se une, porque llegó a ser amigo en este grupo del ocultista Aleister Crowley. Entonces empezó a leer muchísimo de ocultismo y 007 era la firma de John Kelly. ¿Cómo se llama? Edward Kelly. Este ocultista Edward Kelly firmaba o tenía una firma en sus textos alquímicos que era 007. Entonces Ian Fleming de ahí lo toma y dice Ocultistas, 007. por eso les digo que no es tan burdo, sobre todo las novelas se me hacen sumamente épicas, pero la película no se me hace nada mala. Y es muy interesante, ¿no? Hay siempre en toda esta narrativa de agentes como hay inventos tecnológicos y cosas así. Me hizo recordar cierto chistecillo meme que anda rondando en las redes que dice una chica se encuentra al señor Bond y le dice: me encanta su reloj espía, señor Bond. Dice: con él puedo ver que no traes calzón. Dice: pero sí traigo. Ah, es que lo tengo una hora adelantado. Sí, porque aparte Bond, eso es algo característico, ¿no? En todas sus películas, ¿no? Yo creo que en este igual, ¿no? Que es un galán. Sí. O sea, siempre es el conquistador acá. Sí, obviamente es el personaje tipo. Para que una película pegue comercialmente o un libro pegue comercialmente, tienes que tener un personaje tipo. O sea, el vaquero, el espía, y le debes de dar características que se adecúen a tu época, al momento, a tu época contemporánea. Recordemos que en los 60 ya estaban haciendo Playboy, fue el auge del bikini, de la minifalda, y entonces había un boom en la sexualidad. Liberación sexual. Incluso James Bond no la querían permitir en los Estados Unidos porque decían que era sumamente sexual, e incitaba a todo esto. En la portada del primer póster salía Sean Connery y atrás 6 mujeres en bikini, ¿no? Entonces todo el mundo decía, que estás fomentando este tipo de cuestiones, pero pues ya estaba creciendo el mercado. Un agente secreto parecía Hugh Hefner, ¿no? Ándale, era algo así. Bueno, Incluso pero Hugh Hefner de joven parece un James Bond, neta. Tal vez se inspiró a los 80s, ¿no? Todo una época. Sí, también. O sea, pues eran los 60, ¿no? Entonces empezaban a salir estas películas y implementó muchísimas cosas de moda, ¿no? Desde el famoso martini a la Bond. Sí. Su famoso martini. Agitado, no batido. Ajá, exacto. Desde la película del Doctor No, la primera escena es que él entra a un casino. Siempre entra a un casino este hombre. Ajá, se sienta y le preguntan que quién es y ahí es donde está el famoso Bond, James Bond. ¿no? De hecho hay una que se llama Casino Royale. Casino Royale, que es el primer libro de Ian Fleming. Que se filmó aquí, ¿no? ¿Esa? No, ese es Spectre. Spectre. Spectre, ajá. Ajá. Spectre, que es la rama de espías enemigos de Bond, que mencionan en Doctor No, a pesar de que en Doctor No, en la novela original, no se menciona eso. Eso es hasta Operación Trueno, que es la otra. Es que yo soy muy fan de James Bond. No, ya, usted ya se está desviando, señor. Que después genera ahí una torcedura en el cine que es Austin Powers, ¿no? Con Ándale, Doctor una parodia, Evil, ¿no? sí, es la influencia de Bond en el cine posterior de Dr. Austin Evil. Powers, que es Doctor No, porque Doctor No tiene a su gato, ¿no? Y sus manos y su voz toda, sí. Y aquí el sí, Doctor Malo tiene a Minimi. Tiene a Minimi, ¿no? Y tiene su seña que es ponerse el meñique en el labio, ¿no? Sí, totalmente. Que Joseph Wiseman es el actor que él hace del Doctor No, que era un canadiense. Entonces, un canadiense que les costó mucho dar con el perfil del Doctor No porque tenía que ser una voz así como guardientosa, así, muy interesante. Entonces, la película, pues sí rompe esquemas en el cine de espías, ¿no? E incluso podríamos decir que no habría un Misión Imposible sin James Bond. Sí, sin duda. Sería imposible. Sería imposible. Una Misión Imposible sin James Bond, o sea, Pierce Brosnan después también interpreta a Bond, ¿no? Este actor igual hubo muchos Bonds. legendario. Pierce me caía bien. Por favor, coméntenos quién fue su Bond favorito. Su Bond favorito. Papel Papel Bond es mi favorito.
siempre cumple su misión. Sí, Así es. llevabas eso a la Entonces, exposición y 10. Y para terminar nada más, como la de El malo, el bueno y el feo, el soundtrack trascendió a la historia, ¿no? O sea, ya vieron que acá la línea del señor... Por favor, música, señor Bond. Acá la línea del señor Lumière son argumentos sencillos y música sencilla, pero pegadora. Soundtracks que marcan el que cine. marcan el cine. Y personajes tipos que también marcan el cine. Eso es curioso en mí. Yo en cine prefiero historias así y en literatura prefiero totalmente lo opuesto. Pero en cine sí me gustan historias simples, lineales, bien contadas. Usted va al cine nada más a relajarse, ¿va? No, pero que marquen algo innovador. Porque, por ejemplo, los Avengers no me gusta porque siento que no... No hizo nada nuevo. Ajá. ¿Saben qué me desarrollo de la sorprendió historia. la otra vez? Haciendo paréntesis, eso de cine innovador. Un día me encontré esta película de Sharknado, que es de un tornado con tiburones adentro, ¿no? Eso sí es... Pero palabras mi gran mayores. sorpresa fue que en las sugerencias, porque viste Sharknado 2, 3, 4 y 5, y dije, ¿quién les dio presupuesto para esto, no? Ya después me enteré que es todo un género para gente que ahora que es legal la marihuana en Estados Unidos, la fuma y se pone a ver esas cosas. Es como, pasa el tiempo. es como la de Payasos del Espacio. Oh, Payasos del Espacio es bueno. Que también Véanla. es... Killer Clowns. O sea, Excelente. son géneros, podemos decir, paródicos o algo. Es como aquí en México, para los franceses, El Santo contra las momias de Guanajuato algo es de cine de arte. arte. O sea, en serio, lo exhiben ahí y les vuela la cabeza. Es a lo que voy, o sea, es cine... Sobre todo las escenas donde el Santo y Blue Demon bailan, ¿no? Ah, sí, son buenas. Incluso yo iba a elegir en mi top 5 El Santo, pero dije, ya me estoy... Sí, ya te estabas yendo del programa. Pero bueno, podrás ponerte a mano con las de Capulina. No, porque Capulina sí es una réplica del Gordo y el Flaco. Flaco, sí, y muy mal. Pues entonces, con eso concluye, ¿verdad, señor Bond. Lumía, el señor James Bond? Y ahora necesitamos el gran efecto de sonido, esta interferencia digital, porque estamos entrando a la siguiente película. La Matrix. Sí, no puede faltar. Úrale, qué loco. Órale, qué loco. Yo, a diferencia del señor Lumière, aquí señor Hollywood, se va mucho por la historia, se va mucho por las aportaciones en cuanto al pensamiento de ciertos planteamientos cinematográficos. Entonces, La Matrix es un clásico de ciencia ficción que marca una época y diría yo un siglo. El siglo XXI es hijo de La Matrix. Esta película se estrena en 1999, es autoría en guión, en historia y en filmación de los hermanos Wachowski, ahora hermanas Wachowski, porque después de La Matrix se cambiaron de sexo real. Cambiaron de unos a ceros. Entonces, por así decir. Entonces, bueno, esta Matrix es el inicio de una trilogía. La primera entrega de la saga da inicio a un universo muy rico en su una visión cosmogonía propia que plantea el paradigma del siglo, ¿no? Entonces siempre la pregunta es ¿qué es la Matrix? Que sería lo mismo a cuáles son los fundamentos de la realidad. Esta película lo explora de una forma muy interesante, ¿no? Se pretende resolver esa pregunta mediante la historia de un programador y hacker llamado Thomas Anderson, que pues tiene una... Anderson. Así es digamos un godín bastante capaz, hacker sasasazo, que de día trabaja en edificios corporativos y oficinas y de noche es alguien que surfea la internet de maneras tan profundas que un día cae en el agujero de conejo, ¿no? Y entonces contacta a Trinity y Morpheus, que son dos personajes que le plantean, ¿quieres saber qué es la Matrix? ¿Quieres salir de ella? Entonces, pues ya intrigado el señor Anderson decide, bueno, vamos a ver qué es la Matrix, ¿no? Empieza a ver una serie de sincronicidades y códigos ocultos y cosas así que le empiezan a llevar a descubrir qué es la Matrix. Y bueno, yo creo que
a estas alturas ya todos lo saben, ¿no? Entonces Trinity y Morpheus lo tratan de guiar hacia la Matrix y es donde Morpheus se ve más compenetrado con el personaje en el sentido de que hay una profecía del elegido que va a salir de la Matrix, ¿no? Y entonces esto lleva digamos a la solución de las otras dos películas, ¿no? Ahí se trata cuál es el tema del elegido en la Matrix. Es muy interesante el film porque trata la expansión de las capacidades del ser humano en la realidad. Tiene ciertas alegorías espirituales. Si este es el fundamento de mi realidad, entonces podría expandirse ciertas capacidades bajo el mismo fundamento, ¿no? Al tratar el qué es real, bueno, desde el punto de vista de la película Matrix, estamos viendo un futuro tecnológico, ¿no? Hay ciertos argumentos del cyberpunk, tecnologías ya muy avanzadas, invasivas, ciertos puntos del transhumanismo. Entonces, aquí estamos viendo la parte espiritual, la parte tecnológica y pues hablando de una realidad ilusoria, ¿no? En los sentidos, en cómo percibimos la realidad. Que tiene un fundamento interesante, ¿no? O sea, Matrix, para los que vieron la película o la trilogía, tal vez no vieron, por ejemplo, Animatrix, que es un prelude, todo eso. Sí, Animatrix es muy interesante, son 9 cortos de animación de historias paralelas que se dan en este universo de Matrix, ¿no? Y te cuentan bien chido toda la historia de cómo es que llegó la humanidad hasta ese punto en el que terminaron viviendo en la Matrix, ¿no? Y que básicamente pues es gracias a que las máquinas someten a la humanidad, ¿no? Perdemos esa batalla con ellos y las máquinas llegan a cierto grado ya de evolución y entendimiento donde literal nos farmean, como dicen acá los que juegan videojuegos, para sacar energía y alimentarse, ¿no? Alimentar esa super red de máquinas que tienen. Así es de las películas que te dejan un mindfuck cuando la estás viendo, porque pues sí, la Matrix es esta super red donde están los humanos conectados como pilas para las máquinas. Y entonces toda la realidad que experimentan los humanos es una ilusión digital. Y al salir de la Matrix pues, se podrán imaginar las implicaciones, ¿no? Entonces ese es el argumento en Matrix y realmente todavía está la parte 2 y la 3 para seguir explorando hacia dónde los lleva pues el personaje de Thomas Anderson, que toma el nombre de Neo como hacker de la Matrix y que aparte tienen Animatrix para explorarlo y también ya va a salir a la par que John Wick 4, Matrix 4. Entonces, ¿cómo le habrá hecho el señor Anderson? Se duplicó. Sí, ahora puede estar en dos lugares de Keanu Reeves, ¿no? Entonces, ¿cómo puede tener barba y no tener barba, no? Es un misterio. Aquí es muy interesante que la película ha abierto una cantidad inimaginable de debates filosóficos, se ha estudiado a profundidad por profesionales, sí, maestros, doctores de distintas disciplinas, filósofos, tecnólogos, de muchos lados, y por eso yo creo que tiene un impacto tan grande en la cultura, ¿no? De hecho, pues se ha abierto, ¿no? Mucho también a la física ahora, ¿no? Con la teoría de que todo es una simulación, un holograma y así. O sea, sí ha generado cierto avance el haberse cuestionado esto y haber creado esta obra, que de hecho tiene como un predecesor en cuanto al cine muy interesante. Otra película igual muy buena, se las recomiendo, Dark City. Es como anterior a esta película. No está fundamentado en lo mismo, pero sí habla más o menos de las mismas temas, ¿no? Sobre qué es la realidad, este tema como de entidades que te parasitan. El control, ¿no? El control. Ese es un punto que sí, así es, se toca en Matrix. Por ejemplo, hablan de la conformación de un status quo por dominación de las máquinas, ¿no? Te mantienen simplemente ahí entretenido en la Matrix, en una vida ilusoria.
y eso a su manera lo tocan en Dark City, farmeando, ¿no? También estas entidades a los humanos, y bueno, es algo bastante perturbador también, como en Matrix, y este es un reto, hablan de la gente, de los agentes, ¿no? Que cuidan que los humanos no salgan de la Matrix, y está el famosísimo agente Smith. Entonces aquí hay un aspecto en donde el agente Smith sale dentro de cada persona, así digamos, si alguien está escapando de la Matrix y necesitan detenerlo, el agente Smith sale de cualquier persona cercana, ¿no? Exacto, sí. Esto es una forma de mostrar cómo como humanos trabajamos en sociedad, y si decimos, oye, ¿por qué hay un vecino que salió a la calle desnudo y ahora está orinando en el semáforo? Mírenlo, ¿qué está haciendo? Está raro. Y no, todos somos agentes de la Matrix. Todos acusamos al que se comporta diferente. Piénsenlo un rompe el rato. status quo. Piénsenlo un rato y con eso terminamos. Vayan a ver Matrix y analicen. Muy bien, pues vamos con la siguiente de mi lado. Esta película es de uno de los directores igual más famosos del siglo XX. Igual no es tan... tal vez no tiene tantos fans como lo tienen otras de sus películas, ¿no? Y pues bueno, también ha sido muy mal interpretada tal vez sobre qué quiso decir en esta película el señor Kubrick, ¿no? Estoy hablando de Ojos Bien Cerrados. Fue la última película de Stanley Kubrick. Se dice que lo mataron por ella. Sí, hay toda una teoría ahí de conspiración detrás de la muerte del señor Kubrick y esta película, ¿no? De hecho, ya no la pudo presentar a los estudios para enseñarles como, digamos, el producto final, ¿no? Murió antes. Entonces, Ojos Bien Cerrados es una película que, como decía, probablemente no tiene tantos fanáticos como La Naranja Mecánica, Odisea, Full Metal Jacket, Barry Lyndon, etcétera, ¿no? The Shining, por ejemplo, ¿no? Que son como las más famosas de Kubrick. Pero tiene que ver con que esta película deja digamos que el argumento y todo muy digamos, a la interpretación del espectador, ¿no? Es un poco complicada porque está básicamente estructurada en temas psicológicos, ¿no? Sobre la sexualidad, sobre los celos, sobre la infidelidad, sobre la angustia que uno siente al mentir o al guardar esas mentiras, pero que a la vez lo combina Kubrick con un tema político y medio esotérico, que son básicamente los ángulos, ¿no? Las piedras angulares de esta película. Entonces, la película, si la han visto, y si no, pues bueno, ya sabrán que está por ahí Tom Cruise, Nicole Kidman. De hecho, en ese momento andaban como pareja. Después de eso terminaron. Porque creo que fue bastante exigente todo este tema. Les causó problemas, ¿no? Entonces, la historia va de que Tom Cruise, en este caso llamado Bill, es un doctor muy famoso y reconocido ahí en la ciudad de Nueva York. Y su pareja, que es Nicole Kidman, que se llama, no recuerdo cómo, Alice, se llama Alice. Pues bueno, tienen ya una relación estable, una hija, y pues los invitan, ¿no? a una cena. Uno de los pacientes de Bill los invita a una cena, y pues este señor es una persona con mucho dinero, ¿no? Mucho contacto. Es una mansión a donde llegan realmente. Una historia de élites. Ajá. Y entonces, al inicio te lo plantea todo tan calmado, tan tranquilo, que hasta piensas que es una película de Disney, ¿no? Empieza con el amor, y sí, vamos a una cena, y bueno, todo esto está muy tranquilo, como que no es Kubrick, ¿no? Y pasan los minutos y de repente empiezas a ver lo oscuro que se va a poner el tema, ¿no? Empiezas a ver que tanto Bill como Alice pues les gusta coquetear con otra gente, que traen por ahí ciertas cosas, fantasías que quieren cumplir. Y pues bueno, ¿qué sucede? Básicamente se encuentra un hombre aquí, Bill,
que era amigo suyo, y le cuenta, lo vuelve a contactar y pues bueno, llegan de nuevo a su casa. Este hombre que les cuento es relevante, no es un pianista. Regresan a su casa, se echan un poquito ahí de bronca ellos porque estuvieron coqueteando con personas diferentes durante toda la noche, y básicamente le confiesa a su esposa que ha tenido la oportunidad de engañarlo, ¿no? Y eso deja como frío a Bill y también al espectador, porque todo empieza entre carcajadas y estarse pues aventando como la pelotita hasta que se pone muy oscuro. Sabemos cómo va eso, ¿no? De un coqueteo pasa a todo lo demás, y más si hay una copilla de por medio, ¿no? Exacto, entonces se pone rudo y eso crashea la mente de Bill. Pues Bill sale a buscar qué onda, a tratar de limpiar esa locura que trae en su cerebro de lo que le acaban de contar, y es ahí donde comienza sus 48 horas de locura de Bill, ¿no? Se mete con una chica de la calle, después encuentra a su amigo, el pianista nuevamente, y es ahí donde le cuenta a este amigo sobre unas fiestas que se organizan con un grupo pues muy particular de personas, donde van de capa, de máscara, y pues básicamente generan una orgía, ¿no? Cada que van a esas fiestas. Entonces, una atmósfera de secretismo, en la total exclusividad y el anonimato, cierta mística, ¿no? Exacto. Y de cosas de élite. Entonces aquí es donde se empieza a poner interesante la película, porque hasta antes de ese momento todo era más el tema psicológico, ¿no? Que les contaba de las relaciones humanas, el tema sexual, la infidelidad. Entonces Bill asiste a esta fiesta, logra entrar, y pues bueno, no sé si contarles más, se las puedo arruinar, pero es donde realmente se pone bastante perturbadora la película. Para muchos puede llegar a ser bastante rudo lo que se presenta. ¿Por qué? Porque este tema aborda como estas sectas, en este momento de la película, ¿no? Que digo, aborda este tema de las sectas de la élite, ¿no? De la gente con poder en el mundo. Realmente, ¿qué sabemos de lo que hace la gente que tiene tanto poder, dinero, y que se conocen entre ellos? Que hoy pueden amanecer en, no sé, Bali, y mañana volar a, no sé, que tienen casas en París, en Londres, o en California, en Nueva York, etc. Y no le dan a nadie explicaciones. Entonces aquí plantea algo que se ha venido revelando en los últimos años, por ejemplo con el caso de Pizzagate, con el caso de Nick Saban, con el caso de Jeffrey Epstein, sobre estas orgías, estas sectas donde pues todos tienen sexo con todos, hay niños, etcétera, ¿no? Es bastante rudo. Tiene una de las tomas más épicas probablemente de Kubrick en la ceremonia previa a toda esta orgía. Es muy buena, tiene la música es súper perturbadora, que la grabaron en Roma, y son los cantos de, no sé cómo se llaman estos, cardenales o los que ofician las misas, y se puso al revés la pista, entonces por eso suena así medio perturbador el sonido, ¿no? Latina al revés, demonio seguro. Sí. Entonces, bueno, para no spoilear más, básicamente sucede todo este trama, y al final deja como muy abierto a la interpretación de si lo que sucedió con Bill fue real o fue un sueño, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con que Kubrick se basa en un libro que se llama Relato Soñado, de 1925. Es una novela corta del escritor Arthur Schnitzler, y la toma como base para hacer esta película. Y en esa novela se toma como esa narrativa, ¿no? El señor Lumière, de hecho, estábamos platicando sobre esto, ¿no? Sí, Relato Soñado. Siempre platican cuando no los veo. No me está celoso, todos, señor no me Hollywood. En todo. Es que señor Hollywood tiene muchos millones, pero no puede comprarnos. Es que tienes tus ojos es que tienes tus ojos bien cerrados. Me acabas de robar mi frase, pero muy bien, yo le iba a aplicar diferente. Pues sí, está muy interesante, porque Kubrick es como el genio de llevar al cine los libros. Obviamente cambia muchísimas cosas porque no hay comparación
entre un libro y una película. O sea, tú no puedes decir, el libro es mejor que la película. O, no, eso es como muy burdo porque no tiene nada que ver. Ancestral que no tiene sentido. No tiene nada que ver. O sea, es como decir, está mejor la rola que la pintura. O sea. Y señores, supérenlo. En el cine siempre le van a cambiar porque pues tú te avientas un libro en cuántas horas o incluso días. Exacto. Y pues la película. Es como la gente que quiere que El Señor de los Anillos, ¿no? Sea igual al libro. Pues duraría como unos 6 meses. No, hizo buen trabajo Peter Jackson ahí. Y creo que Stanley Kubrick agarra el argumento de los libros, lo vuelve suyo y lo vuelve una experiencia cinematográfica. Excelente. Que es lo genial que hace Kubrick. Pocas veces. También lo hace en Odisea del Espacio. Ajá. Qué difícil esa historia. The Shining, The Shining lo hace, llevó el libro a otro nivel. Exacto, El Resplandor igual hizo lo mismo. En The Shining hizo lo mismo. Naranja Mecánica hizo lo mismo. Barry Lyndon hizo lo mismo. En todo hizo lo mismo. Todo, es un monstruo. En todo lo hace. O sea, realmente es un genio haciendo este tipo de formatos. Si siguiera vivo le pasaría un cuentito que escribió una vez. Para que sí, es muy interesante y hace exactamente lo mismo. Yo tenía esta novela de relato soñado, la escribieron en 1925, o sea, imagínate, en 1920, y el argumento es el mismo. Sí. Y la escribe en 1925 porque estaba muy obsesionado el escritor con la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud. Exacto. Entonces, obviamente, todas las referencias al psicoanálisis freudiano, de los ojos bien cerrados, de la idea de fantasía, ¿no? Pues se ve reflejado ahí de forma genial. O sea, la esencia de los libros Kubrick lo refleja muy bien en las películas. La única película que yo considero que no lo logró porque es una experiencia literaria ante todo es Lolita de Nabokov. Porque Lolita de Nabokov sí es muy complicado. O sea, Lolita de Nabokov se hizo para hacer libro. Era muy difícil, era muy, muy, muy complicado. Pero aún así, la versión o la visión de Kubrick de Lolita es sumamente interesante. Es otra la de Nabokov, porque en Kubrick pues es otra, la visión de Lolita. Claro. Y aquí creo que lo lleva muy bien el argumento, y en verdad Kubrick hace una joya cinematográfica, ¿no? Porque la película se estrena, creo, a finales del siglo, o sea, en 1999, 98, algo así, creo que sale la película, ¿no? Entonces creo que sí, incluso tengo entendido que Kubrick ya no vio el desarrollo final. No, de hecho no, ya no lo terminó su hija. Ya no pudo ir a la premia. Ya no vio eso y ya no vio Inteligencia Artificial. Inteligencia que Artificial. Fue productor. Otro gran proyecto de Kubrick que quedó en manos de Steven Spielberg. El señor Spielberg, qué tristeza. Iba a ser una excelente película. Y su hija también siguió el proyecto. Exacto. Justamente esta que fue Ojos Bien Cerrados fue su despedida del señor Kubrick. Muchos creen que por justo lo que acabamos de comentar de las orgías y las sectas lo mataron, pero no creo que fuera así. No. De hecho, yo creo que él lo mete para jugar con la mente del espectador, porque se vuelve interesante. Y supongamos que también sí fue por ahí un guiño a que esto pasaba, Kubrick, ¿no? siempre lo meten en teorías conspiranoicas. También se dice que él grabó lo de la luna. Sí, el viaje a la luna se dice que es Producciones Kubrick, ¿no? Kubrick, que incluso por eso le dieron la cámara con la cual logró esas tomas en Barry Lyndon tan espectaculares, y esos así, ese zoom de cámara tan preciso que ninguna otra cámara en ese tiempo tenía. Dicen que es tecnología, ¿no? Del gobierno de los Estados Unidos que le dieron para poder hacerlo de la, por cierto, de la luna. Todo eso lo menciona la canción Californication, ¿no? También. Y también otra de los canción. Red Hot. Y también se dice que, bueno, no sé si lo saben o no, pero esto es realidad. Las cintas originales del viaje a la luna ya no existen, se perdieron. ¿Qué les pasó? No sé, pregúntenle a la NASA, pero eso ya es oficial. Así es. Perfecto. Hay todo un tema detrás de esta película. Lo que sí los invito es, si ya la vieron, véanla otra vez y analicen todo el tema psicológico que hay detrás, los colores, etcétera, ¿no? Y si no la han visto, pues chéquenla y véanse todos los análisis que hay detrás de esta película, que están bien buenos, la verdad. Y recuerden que con Kubrick no había nada que fuera por casualidad. Ese señor tenía todo bien medido y era muy preciso. Así que la siguiente del señor Lumière, y con esta nos vamos a despedir, creo, porque
o sea, la última de cada uno de nosotros. La última ronda. La última ronda. Si quieren una segunda parte de recomendaciones de cine, pues díganos y hacemos una segunda parte con otras 3 películas. Exactamente, porque La verdad es que traía 5 y bueno. Bueno, voy a mencionar las otras que traía, pero me voy a enfocar en una, ¿no? exacto. O sea, yo creo que mencionamos las demás que traíamos, pero nos enfocamos en una a platicar entre los 3. La siguiente, bueno, las que yo tenía era Blade Runner, Pulp Fiction y El Padrino, ¿no? Pero obviamente hablar de cada una pues era... Tan solo El Me Padrino. voy a enfocar en Pulp Fiction porque creo que El Padrino ya la vieron muchos. Pulp Fiction también, pero siento que es más digerible. El Padrino tiene más cosas, ¿no? Así muy cañonas, que podría ser un programa del Padrino. Digo, es una película que dura más de 3 horas, 3 horas y media. Esa y Ben-Hur. Ajá. Entonces, Pulp Fiction o Tiempos Violentos, como se le tradujo en Acá. Hispanoamérica, es obviamente una película de Quentin Tarantino. Y es como la síntesis de las 2 películas que ya había hablado antes. Cine noir como de espías con western. O sea, todas estas tendencias las trae Tarantino. Modernizado a los 90 y agarra lo que llamamos literatura pulp. Por eso es el nombre de Pulp Fiction, literatura pulp. ¿Por qué? Porque este tipo de nombres eran los tirajes baratos y económicos. Había tirajes en periódicos o revistas de la cultura popular donde los escritores generaban narrativas rápidas y directas. Incluso así empezó a escribir, por ejemplo, Lovecraft para revistas pulp, que eran muy despreciadas en ese entonces. Hagan de cuenta que escribir en una revista pulp era como el tiraje de libro vaquero, de Condorito, de la familia Burrón, algo así. Entonces agarra este tipo pero ¿por qué decían que era algo vulgar? Los críticos de ese entonces, porque retrataban problemas de la vida cotidiana y de la vida urbanizada, ¿no? Ya no se iban a lo elevado, a lo profundo, ¿no? Sino más bien eran problemas muy viscerales de la vida cotidiana. Triviales pero repletos, y ahí es donde viene la idea de Pulp Fiction, porque viene de los Hard Boiled, que era un tipo de novela gráfica violenta, derivado de... Como las Tortugas Ninja. Si no lo sabían, cuando se crearon las Tortugas Ninja, eran así violentas, no eran para niños, y las hacía un señor en su garage, y después cuando vendió la idea las tuvo que hacer estilo Disney, ¿no? Las Tortugas Ninjas eran gore, como dice, y justo son que eran noventeras. Tirajes de cómic en los 80 que bueno, Alan Moore aprovechó mucho eso también para agarrar de ahí grandes cómics que él hizo. Entonces Tarantino fusiona estos 2 conceptos y los lleva al cine, ¿no? Porque él, Pulp Fiction, el guión de Tarantino, fue producto de varias historias que él ya tenía en la cabeza desde Reservoir Dogs, desde Perros de Reserva. Sí. Entonces él tenía ya muy bien esta idea de llevar este tipo de película. Se agarró un elencazo porque pues, actúa John Travolta, Uma Thurman, Bruce Willis, Tim Roth, o sea, salen Samuel L. Jackson, ¿no? Tiene una de las mejores frases de toda la película, y su cartera es la onda. Veanla, no puedo decir esas leperadas por aquí. Bitch. Sí, es muy rudo, es muy buena. O su cartera, ¿no? Como dice, Bad Motherfucker. Bad Motherfucker. Es buenísimo. Cómo les leía este pasaje de Ezequiel de la Biblia, ¿no? Sí, aparte era un nombre religioso. Es genial cómo lo maneja todo Tarantino. Está repleto de humor, ¿no? O sea, Pulp Fiction humor es negro, eso, violencia, humor negro, giros en la historia. Giros en la historia que tal vez sí no te esperas. Sí, porque muy aparte, buenos. a diferencia de las otras películas que les comenté, aquí sí no es una historia lineal, sino es circular y se entreteje con otras historias. Okay. Es el modelo de paralelismo donde las historias se entrecruzan en un punto, que es el quiebre final, donde se cierra el círculo. Entonces Tarantino hace un guión muy interesante, porque para mí Tarantino es un gran guionista, probablemente de lo mejor que dio Estados Unidos. No sé si eso, pero su fetiche con los pies es bárbaro. Sí. Todas sus películas hay patas. Sí, hay patas. Recordemos esta que tiene con Rodríguez, ¿no? La de Crepúsculo al amanecer. Ah, sí. Que le lame Tarantino las piernas a Salma Hayek. Salma Hayek. En el baile de la serpiente. Pues bueno, eso ya es otra cosa. Pero en esa película... Ahí actúa Tarantino.
Ahí actúa Tarantino. También en Tiempos Violentos, sale Tarantino. También. Entonces, hace sus pequeños cameos, ¿no? En Perros de Reserva. Sí, todos. tiene cameos. Entonces vean la película. Siempre sale. Si no la han visto, vuélvanla a ver, porque en verdad siempre esa película te saca unas carcajadas. Es muy buena. Geniales. Es genial. Es una gran película. Y pues bueno, Es muy entretenida. Pasemos con el maestro Hollywood a su última recomendación. Igual, que nos diga cuáles traía, porque nos ha comido el tiempo, se nos fue. Ahí les van las recomendaciones. La Planète Sauvage o El Planeta Salvaje de René Laloux. Muy buena ciencia ficción y animación. Está muy buena. Tenía Club de la Pelea, thriller psicológico, Belleza. clasiquísimo. Y todos lo conocen seguro. Y Mandy, que es una Mandy joyita reciente de 2018 de Panos Cosmatos. Entonces... Y es el resurgir del señor Nicolas Cage. Después de que ya nadie lo quería por ser calvo, Por lo volvieron a contratar. Por películas malas como Ghost Rider. Aparte, por ser un muy mal... Escogía películas muy malas. Así que ya que nos vamos por tiempo esta vez, vámonos con Mandy, porque las otras merecen una buena mención, ¿no? Claro. Entonces, Mandy, así se llama la película, es thriller de acción y horror psicodélico, así se categoriza, ¿no? Está en Netflix, así que todo esto lo van a poder disfrutar a la carte. Es de 2018, como mencionaba, de Panos Cosmatos. Es una película de bajo presupuesto, $6 millones, pero con Nicolas Cage dentro de la película, ¿no? Entonces, Nicolas Cage no es el gran actor, tal vez todos lo recuerden por Hombre de Familia, pero ahí es un Nicolas Cage bueno, ¿no? Sí. Es buen hombre y así. Si quieren algo más parecido a la actuación que vamos a ver de él en Mandy, tendríamos que pensar en Contracara. ¿Recuerdan esta película Contra Volta? En el papel de Castor Troy. ¿Quién nos recuerda su genial interpretación frente al espejo, ¿no? De ahí Cuando salió el pierde meme su de la cabeza. locura de Cage, que está así todo demente. Es de esa película. Pues bueno, aquí vamos a ver un Nicolas Cage enloquecido. Se llama aquí Red Miller. Ese hombre ahí. Realmente al iniciar es cuando lo vamos a ver como un pequeño un leñador sensible de un pueblo montañesco y donde vive junto a un lago en una cabaña con su esposa, ¿no? No, porque sí tiene su esposa. Y su esposa es Mandy. Entonces, la historia va de que esta parejita que tienen su pasado personal problemático cada uno, pues como que encuentran refugio ahí y se aman tranquilamente, tienen una vida muy monótona, simple, pero llena de algo que a los dos les hace sentido, ¿no? Entonces, de repente, pues si no hay historias, tiene que entrar algún factor raro ahí que venga a hacer torbellinos, ¿no? Y huracanes. Se topan con un culto hippie muy perturbado, el culto, a cargo de un tal Jeremiah Sand, que es como el líder, y se obsesiona con la belleza de Mandy. Ella la ve, ella trabaja, ¿no? En las afueras más bien en el centrito rural, ¿no? De ese spot. De ese lugar. Y bueno, se obsesiona con la belleza de Mandy. Y eso lo lleva a tomarla por la fuerza, mandando a su discípulo, el llamado hermano Swan, para que la rapte, para que la lleve con él, ¿no? Entonces, a su vez, Swan recurre a los Black Skulls, que son una pandilla motociclista, estilo como si fuera un poco los 60s, la familia Manson, los Hells Angels, ¿sabes? Es como retomando esos elementos. Entonces los Black Skulls son una pandilla de motociclistas que adoran al demonio y pues bueno, le van a ayudar a raptar a Mandy, ¿no? Entonces este rapto deriva ya en rituales en los que hacen participar a Mandy y donde ya empezamos a ver lo torcido que está el film. Toda su estética es muy peculiar. Hay
una atmósfera en colores neones oscuros, siempre van de un violeta a un rosa, a un morado en los filtros. Todo es muy gore, muy hardcore, hay piel, hay cosas extrañas, los personajes son rarísimos y Nicolas Cage vamos viendo cómo está en un arranque de furia que va increciendo, una sed de venganza en modo hiperviolencia. Y bueno, es un cóctel visual muy colorido, de una espiritualidad fracturada, cultos que usan pues unas mezclas de LSD mucho más potente, con sangre, veneno, aceite de motor, y eso es lo que le da combustible a la historia, ¿no? Es una belleza fuera de control y difícil de digerir hasta el final. Muy interesante, esa es mi recomendación final para esta sesión. Y pues disfrútenla en Netflix, recuerden. Ahora sí, muy bien. Señor TNT. Y vean también de Nicolas Cage, Un ángel enamorado. Ah, Película. señor, Tienes un señor email. Lumière cada vez se Era de- denigra más. Se estaba levantando con Pulp Fiction. Y El se nos soundtrack está de yendo. los Goo Goo Dolls. Brutal, pero bueno. Solo Otro sale tema. Iris, por Dios. Oh, ese ya se Creen que los Google Dolls solo es Iris, pero. Mejor vean 60 segundos del señor vean Nicolas 60 Cage. segundos. esa bueno. también está bueno. Verán una Angelina Jolie más joven y más interesante. Muy bien, pues yo traía para platicarles el día de hoy Nostalgia de Andrei Tarkovsky, este genio ruso, bueno, soviético, a él sí le tocó la versión soviética del cine. Children of Men de Alfonso Cuarón y Akira. Akira. Sí, es excelente. Akira. Super animación. Súper peliculón, adaptado lógicamente del manga original de Akira. ¿Sí saben que está en planes DiCaprio de hacer Akira en live action? Wow. No creo que No salga, es él el pobre. actor, va a Sí, ser productor Como y cosas Ghost in a así. Shell. no creo que quede tan bien, pero ojalá sí. Ojalá Es que sí luego para. hacen cada cosa. Sí, Ghost in the Shell fue muy abajo de lo esperado, pero los efectos tan coquetos. Como la película Y Scarlett. de Death Note, ¿no? Que también estuvo bastante. Oh, bueno, por eso no hagan adaptaciones malas. Adaptaciones del anime, imagínense un Evangelion. Wow. Si lo hicieran bien, estaría fenomenal. Pero bueno, pues Nostalgia, me la voy a saltar tristemente, la quería comentar, ni modo. Pero yo creo que algo interesante ahorita, igual para que se vayan a sus casas, la vean. Children of Men es algo igual más tranquilito para que se la avienten un dominguito echándose unos taquitos, algo mientras la ven. Sí, no necesitas algo o sea, mucha atención, ¿no? Digámoslo así, para entenderla, y es bastante buena. Entonces, Children of Men, que de hecho el nombre sale de un pasaje de la Biblia donde se menciona así, los niños del hombre, tomaron ese nombrecito para esta película. ¿Y por qué lo toman? Pues bueno, está basado en un mundo de 2027, si no mal recuerdo, donde lo plantea Alfonso Cuarón. Y el mundo está en conflictos en todos lados. Estados Unidos ha caído, ya no es esa gran potencia. Inglaterra se mantiene de cierta manera, pero tiene conflictos muy fuertes de migrantes y de terrorismo, y así, que siempre se mantienen en ese momento durante la película. Y hay uno de los problemas más graves que ha enfrentado la humanidad. Posiblemente la raíz de todos los conflictos. Exactamente. Probablemente esa es la raíz de todo. No lo explican como tal, ¿no? Pero uno lo puede intuir, y es que ya no han nacido nuevos niños. Esto es por la infertilidad de la vacuna del COVID. Así inicia esta. Nada, no es cierto. No, realmente es que tienen este tema, ¿no? En este mundo que nos plantea Alfonso Cuarón. Y es que ya no pueden tener niños, ¿no? No han nacido Ya no han niños nacido. en más de quién sabe cuántos años, ¿no? Exactamente, ya llevan un periodo extenso. El último niño, que es el más famoso. Ajá, y hay un niño que de hecho es el más famoso y muere.
esa parte en la historia muere y todo eso es como, no, se murió el niño, ¿no? O sea, como... Es el último humano que ha nacido y muere. Entonces, ¿de qué va esto? Pues básicamente es un argumento igual muy sencillo. Un hombre que pues está tratando de afrontar este mundo tan complicado y se encuentra con una mujer que está embarazada, ¿no? Lo cual es sumamente extraño. Y tienen que hacer todo lo posible por sacarla de este cerco que se tiene en Inglaterra y pues llevarla a un lugar más seguro para que pueda tener al hijo, ¿no? Entonces la historia continúa con pues este personaje principal que es Theo, y pues toda la travesía que tiene que soportar y que tiene que afrontar para llevar a esta mujer sana y salva con el hijo. En un cierto punto el bebé nace, eso está bien interesante, y pues ahora también es como un milagro, ¿no? Así todo está en medio, por ejemplo, de una escena de guerra bien súper buena, de hecho. Y todo se frena, o sea, toda la guerra se paraliza solo para dejar pasar a este hombre con esta mujer y su hijo. Y es así súper asombroso, ¿no? Escuchar un llanto después de, no sé, 18 años sin que un solo bebé haya nacido y que toda la humanidad ya haya asimilado que nos estamos extinguiendo, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, justo llevaban 2 décadas, eran ya 20 años de infertilidad en la humanidad. Pues imagínense, escuchas un bebé, es algo que ya ni siquiera lo han de poner en los libros, ¿no? Ya no existía. Entonces la película pues plantea como este mundo, ¿no? Digamos esta ficción, y es muy interesante por varios aspectos. Primero porque la fotografía está súper bien realizada por el Chivo Lubeski, que ya ustedes conocen de otras películas como es The Revenant o El Renacido, o como por ejemplo la de... me va su nombre de este amiguito que hizo otra película igual con él. Igual ganó Iñárritu. La del exactamente. Oso ¿no? No. DiCaprio. Esa es Revenant. La otra que hizo con él. Bueno, da igual. Babel. Berman. También, no, Babel fue otro director de foto. Pero, pues bueno, Chivo es excepcional. Ha ganado 3 veces, ¿no? El Oscar a Mejor Fotografía. Es muy bueno. Eso es uno de los primeros motivos por los que recomiendo esto. Lógicamente la historia es muy buena. Que se basa en una novela homónima de una escritora que se llama Dorothy James. Exacto. Que hacía tramas policíacas, y su único libro que no es policíaco es ese. Sí. Es el de Children of Men. Exacto. Que en los guionistas que colaboraron, Cliff Owen, que es el actor principal, colaboró en el guion también. Sí, el señor parece que tiene otras capacidades aparte de actuar, ¿no? Cliff Owen. Escribe también bien. Entonces es muy buena película, se la recomiendo mucho. Es entretenida, no es tediosa, tiene en serio estas secuencias que llaman a una sola toma, muy buenas. Sabemos que eso no es real, no es que se haga una sola toma, pero digamos, sí te da esa sensación, ¿no? Y se vuelve muy bueno el poder apreciar algo así, de esa calidad, tan bien ejecutado, ¿no? Se las recomiendo mucho. Y pues ya, esa es con lo que yo cerraría. Aquí el señor Hollywood pues ya está bien distraído, no quiere participar, no dice nada. ¿Qué pasó con usted, señor Hollywood? Estoy armando mi lista para la próxima. Sé que la esperan ansiosos. Díganos si quieren más películas, series, videojuegos, libros. Que regresemos a los temas de historia, ocultismo, lo demás que tratábamos antes, poesía, que no nos hizo populares. Hicimos recomendaciones porque les gustaron, recibimos muy buenos comentarios de lo de Netflix, entonces de las series de Netflix y de todas estas plataformas, pero pues podemos regresar a hablar de poetas malditos, hablarles otras 7 horas de ocultismo, ¿no? Conspiración. Como ustedes vean, aquí hay la conspiración, de alienígenas ancestrales, tecnología, podemos hablar de criptomonedas. Por ejemplo, cosas un poquito diferentes, tal vez, de lo que quieran ustedes, díganos, y les podemos aquí platicar sobre esos temas. Entonces,
Pues bueno, estas fueron unas pequeñas recomendaciones. Podríamos hacer menciones honoríficas, ¿no? De algunas películas buenas que también pudieran ver ahorita en estos tiempos. Yo personalmente les recomiendo películas The Thing, La cosa del otro mundo, Transporting, que ya seguro han visto todos también. Les recomiendo mucho Spirit Away o El viaje de Chihiro, que es muy buena. Predestination, por ejemplo, que es muy reciente y es muy buena, es un loop de viaje en el tiempo. Snatch, por ejemplo, que es igual una película excepcional. Me recuerda mucho, es como el Pulp Fiction de británico. Es Snatch, es muy chistoso. El gitano Mickey es excepcional ahí. Toda es una excelente película. Y They Live, les recomiendo esas. Perfecto. Que acabo de decir. Y un saludo a nuestros seguidores que nos comentaron en nuestros videos. Un saludo a Oscar Rodríguez. Gracias. Un saludo a la maja Patricia. Supongo que es de España. Que de hecho un saludote piden, hasta allá. No, de Argentina, ¿no? Uy, de Argentina, chin. Saludos. Sí, no, te van a linchar, en Argentina. Saludos. Que nos piden por ahí que programas de magas, por ejemplo. Eso estaría muy interesante. Programas de magas, eso sí. Creo que sabemos un poquito, pero no tanto, y nos gustaría darles a andar, ¿no? Entonces, muchas gracias a ellos, a Oscar, a Patricia. Y a todos los que nos siguen. Y a todos los que nos siguen. Gracias por los likes, gracias igual por los comentarios. Déjenos ahí abajo, pues. Cada programa todo lo que quieran. Les vamos a mandar un saludito, así que escriban si quieren saludos. Ya cuando sean miles y miles, pues ya no, ¿verdad? Pero por ahora son del grupo veré saludos colectivos. Bueno, pues nos despedimos. Muchísimas gracias. Cuídense, que estén fenomenal. Hasta la vista, babies. Bye. Hello, no one is available to take your call. Please leave a message after the tone. La última neurona.